All right. Bueno, creo que ya estamos en vivo. Siempre me pasa lo mismo. Parece que no estamos en vivo, pero sí estamos en vivo. Pero voy a esperar la notificación de Facebook. Y bueno, voy a aprovechar para mandar saluditos mientras nos llega la notificación. Saludos para toda la gente que me sigue apoyando. Muchas gracias. He visto por ahí algunas personas compartiendo los posts. No es por mí, no lo hacen por mí. Creo que esto es un movimiento que ya se está fortaleciendo cada vez más. No veo. ¿Dónde está mi notificación? Bueno, esto es un movimiento. Uy, perdón. Ya me acaba de llegar la notificación. Ok, bueno, esto es un movimiento al que yo me sumo. Me da mucho gusto pertenecer a este grupo de personas que estamos hablando, que estamos proponiendo soluciones, que estamos constantemente enfocados en hablar sobre cómo podemos hacer de este mundo un mundo mejor, más que ser parte de los que se quejan, ser parte de los que están constantemente buscando todo lo malo de la vida, lo malo del mundo. Y sí, hay muchas cosas malas. Yo no me voy a sentar aquí a decir que no hay mucha pobreza, que no hay mucha gente que ahorita está en una escasez casi increíble, y una escasez que es muy penoso que a estas alturas de la existencia de la humanidad todavía tengamos estos problemas. Pero el otro día, de hecho, hice un post ahí un poco controversial porque me equivoqué ahí en una letra. Pero este post fue muy revelador porque definitivamente todas las personas que son así, para las que está de cierta manera creado este post, hay mucha gente que se enfoca en lo malo, pues empezaron a saltar, ¿me entiendes? Uy, no hagas memes, eres un pendejo, eres todo esto, porque te equivocaste en una S, en vez de ser una S, era una C. Y entonces es muy chistoso que yo veo y digo, pongo el post y la gente ni siquiera se da cuenta que el post es para ellos, es para aquellas personas que se enfocan en lo malo y que solamente amplifican lo malo y que solamente están obsesionadas y tienen ese condicionamiento mental para solamente ver lo malo de las cosas. O sea, el post proponía, oye, todo en lo que te enfocas se amplifica, entonces enfócate en lo bueno, ¿no? Escoge qué tipo de pensamiento siembras en esa tierra tan fértil que es tu subconsciente, pero no. O sea, la gente aún así se aferró a ver lo malo del post, que me equivoqué en una letra, y me disculpo, pero, o sea, también después, meditando sobre eso, compartí otro post sobre el fracaso, porque a veces le tenemos tanto miedo a fracasar que después no queremos intentarlo. Entonces yo digo, bueno, o sea, la regué, hice un error, pero tengo que aceptar mis errores y tengo que aguantar ahora la burla de las personas, y no importa. O sea, si no puedes aguantar un poquito de lumbre, ¿cómo se dice?, de crítica, entonces pues mejor reconsidera o devuélvete al pizarrón a reconfigurar tu vida. Pero bueno, saludos para Nitza, ¿cómo estás? No soy de los que me gusta mandar muchos saludos, pero si alguien me hace una manita o algo así, ahí sí voy a mandar saludos, ¿ok? Pero bueno, vamos a dar inicio con este tema que dice palabras que generan resistencia. ¿Qué es para mí la resistencia? Bueno, para mí la resistencia es todo aquello que nos impide ser lo que realmente somos, que somos seres plenos, somos seres de luz, vibrantes, somos seres naturalmente que cuando caímos de la gracia de Dios, podemos decirlo de esa manera, fue cuando empezó el conflicto, porque tuvimos esta capacidad de percibir lo bueno y lo malo. Entonces es ahí donde empezamos a generar resistencia. Entonces para mí la resistencia es todo aquello que nos impide ser plenos, tener paz interior, tener serenidad, tener felicidad, entre enormes comillas, porque la felicidad es un tema tan complejo que para unos es diferente que para otros. Podemos encontrar a gente masoquista que es feliz cuando su pareja les pegan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo definimos la felicidad. Y yo por eso me atrevo a decir que creo que la meta no es la felicidad, es un transcurso. Creo que más bien es la paz interior la que deberíamos de perseguir como humanidad. Es la paz interior, es el estar contento con uno mismo, el no tener rencores, el perdonarse uno mismo. Bueno, todo esto. Pero de eso no se trata. Oscar, ¿cómo estás? Saludos. Elías también, ¿cómo están? Entonces, ¿cuáles son las palabras que generan resistencia? Bueno, ya después, ya una vez establecido qué es la resistencia para mí, porque hay que tener en cuenta que somos seres perceptuales, ¿me entiendes? Entonces todo tenemos, ¿cómo puedo decirlo? O sea, nuestra realidad es todo aquello que tenemos la capacidad de percibir. Y yo me he dado cuenta de eso. Cada vez que aprendo más cosas me doy cuenta que estoy en ceros, o sea, no sé nada. Y de hecho una de las frases favoritas que más me empoderan para seguir aprendiendo es:
no sé lo que no sé, o sea, no tengo la menor idea de lo que no sé. Cada vez que agarro un libro nuevo y aprendo un concepto nuevo, digo, ¿dónde estaba esta información antes? Entonces, ¿por qué es importante creerte un ingenuo todo el siempre, pero un ingenuo consciente? No un ingenuo de esos ingenuos que van por la vida creyendo que se la saben de todas, y al último, pues, ahí es donde se genera esa resistencia porque las cosas no salen como creen. Pero no sé, vamos a entrar de lleno a este tema. Palabras que generan resistencia. Bueno, la palabra más importante que hemos aprendido y que aprendemos todos los humanos, todos los seres humanos, es la palabra no. Creo que esa es la palabra que genera más resistencia de todas, porque no obviamente significa una negativa, significa no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, significa que algo no va a pasar. O sea, la palabra que genera más resistencia es la palabra no, pero, y es chistoso porque es la primera palabra que aprendemos como niños, ¿cierto o no? ¿Qué es lo primero que le decimos a nuestros hijos cuando empiezan a desarrollarse un poquito más, a desenvolverse, a tener capacidades motrices mucho más fuertes, más complejas, o que empiezan ahí a hacer travesuras? ¡No! O sea, es la primera palabra que aprendemos desde niños. Y a lo mejor no en todos los casos, por eso digo, esa es mi perspectiva personal, pero creo que la primera palabra, entonces aprendemos a tener resistencia. O sea, el primer concepto que aprendemos en la vida es no hacer algo, es resistencia a ser natural, a tener esa curiosidad, porque los niños chiquitos son curiosos. Yo tengo mi sobrinita aquí y ella es curiosa, ve algo rojo, ve algo brillante, ve un shape que nunca había visto antes y le tira el agarrón y no, mija, no, te lo metas a la boca. Entonces, pero algo muy chistoso, y de lo que estaba hablando con mi esposa en la mañana, uno nunca acaba de aprender cosas, ¿cierto, Elías? O sea, yo me manejo con bandera de tonto. O sea, yo siempre creo que soy el peor tonto que he conocido. Y obviamente hay que tener mucho cuidado con la clase de tonto que te consideras. O sea, tonto en el aspecto de que estoy sediento de aprender constantemente. El otro día, antier, me llegó un libro y he configurado mi mente para ser adicto a ese olor. O sea, para mí esa es mi droga. Yo agarro libros nuevos y digo, yes. O sea, bueno, a lo mejor estoy yendo al extremo. Pero entonces la primera palabra que aprendemos es no. Es la primera palabra que aprendemos de nuestros padres. Pero algo chistoso de lo que estaba hablando con mi esposa en la mañana es que aprendemos a decir no, pero a lo que nosotros queremos hacer. Porque alguien podría decir que no sabemos decir no. Pero ahí es donde entra mi analogía sobre esta situación. Aprendemos a decir no a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos hacer. Y aprendemos a decir sí primero a nuestros padres, después a nuestros maestros, que son los segundos padres que tenemos. O sea, ya los maestros nos educan mucho mejor y los maestros son más efectivos que nosotros los papás, ¿eh? Hay que decir eso, porque mi hijo le tiene mucho más respeto a su maestra que a nosotros a veces. Porque la maestra se mantiene tranquila, la maestra da una orden directa, no ven a la maestra, ¿cómo se dice? No ven a la maestra por ahí con un problema de tomar una decisión. La maestra ya sabe lo que quiere, entonces los niños, después la maestra, son los que los enseñan a decir que sí. Ya después son los amigos, porque si no dices que sí, bueno, no vas a tener muchos amigos, tienes que decir que sí. Entonces, aprendes a decir que no a lo que tú quieres, pero decir sí a lo que la mayoría quieren. Y por eso es tan difícil decir que no ya cuando estamos grandes, ¿ok? Quiero aclarar eso, porque habrá muchos que van a decir, no, pero es que no, es muy difícil. Pero aprendemos el concepto de no como la primera negativa, como la primera forma de resistirnos a seguir nuestra curiosidad, pero aprendemos a decir no a los demás. Pero bueno, nomás quería más o menos hacer ese paréntesis ahí. A ver, ¿quién está por ahí? Distintos son, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Ok. ¿Cómo están todos? Carnalitos, saludos. Entonces aprendemos a decir, la primera palabra que aprendemos y la que genera más resistencia es la palabra no. ¿Me entiendes? Entonces también nosotros la usamos mucho. Es que no voy a poder hacer esto. Es que no quiero hacer esto. Es que no me gusta que yo, por ejemplo, a mi hijo ayer trajimos pastel de nieve. Pastel de nieve. Y él, no, es que no me gusta la fresa. Pruébalo, mijo. No me gusta. Pruébalo. Regresó doble vez. Entonces, creo que la palabra que genera más resistencia es la palabra no. Hay que tener mucho cuidado a qué le decimos que no. Y cómo nos proyectamos hacia el futuro, que fue una plática que tuve el otro día con un amigo. Le digo, es que a veces nos proyectamos en el futuro de una manera muy negativa. Ay, es que no voy a poder, es que va a estar muy difícil. Entonces, esas son palabras también que generan resistencia. Pero bueno, la primera palabra que aprendemos de nuestros padres es no. Explicar por qué no se debe hacer. Ok, bueno, entonces esa es la primera palabra que usamos. Hay que estar conscientes. La segunda palabra que yo aprendí por medio del PNL, que es programación neurolingüística,
uno de los libros aprendí que una de las palabras más tóxicas que usamos los hombres es pero. Pero es una palabra extremadamente tóxica que genera mucha resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, como seres, como criaturas sociales, o sea, somos tribales, nos juntamos en tribus, nos identificamos con gente que de una religión, de un equipo de fútbol, o sea, somos tribales, o sea, somos sociales por naturaleza. Pero una de las palabras que crea más conflicto es pero. Es pero porque pero es romper un vínculo en una conversación. Por ejemplo, si alguien está en desacuerdo con algo, la primera palabra que se genera es pero, porque tú dices, es que yo entiendo tu punto de vista, pero, entonces ya cuando dices la palabra pero, se acabó todo. Ya no hay escale, ya no hay mejora, ya no hay una posibilidad de que esto escale para algo positivo. Entonces la palabra pero es muy importante que la tengamos en cuenta cuando estemos hablando con nuestra esposa y la estemos tratando de convencer, o con tu esposo, con tu amigo. No uses la palabra pero cuando estás, porque el arte de persuadir es otro libro, el arte de la persuasión, que habla sobre esto, sobre las palabras que generan barreras y no generan puentes. Y el pero es la palabra que todos hacen énfasis en esto. Nunca uses la palabra pero cuando estás teniendo una conversación con alguien y tengas un desacuerdo en algo, porque entonces ahí terminarás porque si eres de las personas que dicen, no, pues sí, yo entiendo tu punto de vista, pero... Entonces ya pero es como todo se acabó. O sea, no importa todo lo que dijiste antes de esa palabra, no importa si le dijiste, es que entiendo, es que yo sé que tú le echas ganas a tu trabajo, yo sé que te levantas temprano, yo sé que eres muy ansioso, que estás constantemente tratando de mejorar. Pero, entonces, no importa todo lo bueno que dijiste, cuando digas la palabra pero, todo eso se borra y ya pero genera una resistencia. Entonces ya no hay posibilidad de escalar algo positivo. Entonces, pero es otra palabra muy, muy, muy tóxica. También decimos mucho no. Solo las personas son negativas. Eso es cierto, o sea, la persona es que es más fácil creer lo negativo que lo positivo, porque creer que algo no puede ser posible solamente requiere quedarse sentado, y creer que algo puede ser posible pues requiere esfuerzo, requiere educación, requiere dedicación, requiere que te levantes y hagas algo. Entonces sí, es más fácil estar de acuerdo con lo negativo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la miseria siempre busca compañía. O sea, la gente miserable siempre busca y siempre encuentra compañía. O sea, la gente que siempre estás diciendo, ay, es que no se puede hacer esto, es que somos la peor del mundo, es que la humanidad es el problema del mundo. No, o sea, somos el problema y la solución dependiendo de cómo nos proyectemos hacia el futuro. Pero si estamos constantemente diciendo, es que el humano es el problema de la Tierra, entonces nunca vamos a ponernos de acuerdo en cómo podemos solucionar los problemas que obviamente existen. Hay problemas que sería ilógico negar que hay muchos problemas en el mundo, pero es más ilógico el estar constantemente repitiendo, es que el problema son los humanos. No, la fuente del problema es la conciencia humana y esta dualidad de todo buscarle lo bueno y lo malo, pero también la solución está en la conciencia humana. Entonces hay que hablar más sobre soluciones que sobre errores. Creo que es algo muy importante. Creen que siempre les irá mal y no quieren intentarlo. Exacto, es el miedo es que no voy a poder, es el miedo a intentarlo, pero es también porque la gente, como dije, hay mucha gente tóxica alrededor. Y sí es cierto, sí existe la gente tóxica, pero existe también la gente óptima. O sea, tu escudo para esa gente tóxica es saber quién eres y saber tu misión. Si sabes tu misión, nadie te puede tumbar. Y sí, o sea, obviamente si cometes un error, como el otro día él cometí un error enorme en uno de los posts que puse una S en vez de una C. Y sí, me sentí mal porque cometí el error, pero acepté mi responsabilidad. Dije, bueno, la regué, ni modo. Pero aquí estoy aquí para recibir todas las críticas que pueda y no me voy a dejar caer por eso. O sea, vemos la historia de inventores, que la mejor historia es la de Thomas Edison, que falló 1000 veces o 10,000 veces, no sé cuántas veces falló, pero nunca se dio por vencido, ¿me entiendes? Siempre decía, bueno, es una falla, esto es resultado, yo no me equivoco, o aprendo o acierto, ¿me entiendes? Esa es una buena filosofía. Entonces, no sé, pero es importante estar conscientes de las palabras tóxicas. Saluditos para todos. ¿Cómo están por allá? Armando también, saludos, ¿cómo estás? Bueno, ya dijimos que la palabra pero genera mucha resistencia. Entonces,
cuando estemos, porque es bueno ponernos de acuerdo. Como dije, somos sociables. Es muy peligroso cuando nos juntamos con pura gente que está de acuerdo con nosotros, porque entonces la probabilidad de que genere un cambio, de que salgamos de nuestra zona de confort, se va achicando cada vez más. O es importante que estemos constantemente con personas que tienen diferentes opiniones a nosotros. Yo veo eso muy peligroso, de que nos juntemos con pura gente que no, es que todos opinamos lo mismo aquí en el cuarto, sí, ok, entonces estamos con madre. No. O sea, júntate con gente que no esté de acuerdo contigo y aprende a debatir. O sea, hay el libro, ¿cómo se llama este libro? El arte del debate, no sé cómo se llama. Pero ahí es donde aprendes muchas cosas. O sea, la regla más importante del debate es, cuando vas a un debate, vas con la intención de derrotar a tu adversario o de aprender algo. O sea, eso es lo que va a dictar en gran parte tu capacidad de aprendizaje o tu aprendizaje más que todo. Cuando entras a un debate, si entras sola con la intención de que tu adversario pierda, entonces, ¿para qué entras a un debate? Si entras a un debate con la intención de aprender algo, con 2 oídos y una boca, vas a escuchar lo doble de lo que vas a hablar, entonces la probabilidad de que aprendas algo nuevo se amplifica bastante. Bueno, palabras que generan resistencia, ya dijimos que pero. Difícil es otra palabra que genera mucha resistencia. Yo he hablado sobre mi semántica personal. Yo estoy consciente ya de que tengo una semántica personal. Todos tenemos un diálogo personal. Todos tenemos una semántica, todos usamos palabras, las mismas palabras casi siempre. O sea, todos estamos constantemente usando el mismo diálogo y por eso es tan importante leer, porque cuando lees vas aprendiendo palabras nuevas y las vas implementando a tu diálogo personal, las vas implementando a tu semántica y las usas porque vas afinando la manera en cómo quieres que tu vida se materialice, porque a fin de cuentas la vida se materializa mediante el pensamiento y la palabra. O sea, eres lo que dices que eres realmente y eres lo que dices que vas a hacer también. O sea, entonces, cuando usan mucho la palabra difícil, estás acortando esas posibilidades. O sea, yo, por ejemplo, cambié difícil por no es tan fácil. Me acuerdo que una vez en un trabajo alguien dijo, va a estar muy difícil que podamos subir esta pantalla. Y yo dije, no va a estar fácil. Porque cuando dices va a estar difícil, ya sabes que va a ser algo difícil. O sea, ¿cómo te proyectas hacia el futuro? Pero cuando dices no es tan fácil, bueno, el nivel de facilidad va a depender del acto, va a depender de comprobar qué tan fácil es o qué no tan fácil es, ¿me entiendes? Entonces, una de las palabras que generan más resistencia también es la palabra difícil. Yo propongo cambiar esta palabra por no es tan fácil. Siempre que hables de tu futuro, es que va a estar bien difícil. Yo propongo decir mejor, no va a ser tan fácil, porque entonces el nivel de facilidad ya dependerá de qué tanto te esfuerces. Esta es otra palabra que genera mucha resistencia. Otra palabra que genera mucha resistencia es la palabra crítica. Y cuando digo crítica me refiero a todo lo que conlleva a criticar. Entonces, la crítica no es una palabra en sí, pero es un concepto que se usa mediante palabras y que genera mucha resistencia. Yo siempre que veo a alguien que está criticando y que dice, es que yo quiero que mejore la comunidad hispana, pero solamente critican o usan mucha crítica, están generando resistencia. Y nadie que se sienta criticado va a tener deseo de escucharte. O sea, a menos que sea un masoquista, ¿me entiendes? Yo por eso también estoy todavía afinando mi semántica mucho más y estoy tratando de ser alguien que hable solamente sobre soluciones, no sobre problemas, sobre el futuro, no sobre el pasado. ¿Me entiendes? Estas son cositas que he ido aprendiendo en programación neurolingüística, en el arte de la persuasión, en todo. O sea, si queremos ver un cambio, tenemos que hablar sobre el cambio de una manera optimista, positiva. No amplificar los errores que se han cometido, porque a nadie le gusta equivocarse. O sea, esa es una de las condiciones evolutivas que hemos mantenido todavía. O sea, y por eso estamos en este cambio de conciencia, porque a mí no me gusta equivocarme todavía. Yo me siento mal cuando me equivoco. Entonces, cuando alguien amplifica mis errores, yo creo esas barreras de resistencia, dependiendo de qué tanto he aprendido a quererme a mí mismo, ¿me entiendes? Pero entonces la crítica es otra palabra, pero más bien otro concepto que usamos para generar resistencia. Entonces yo digo, no hay que criticar porque, por ejemplo, la crítica genera juicio, la crítica genera desacuerdo. La crítica es cuando dices, es que no es cierto lo que dices. La crítica es, estás equivocado en lo que estás diciendo. La crítica es, mientes, estás mintiendo, eso es crítica. La crítica es, no creo que tengas razón, creo que mi punto de vista es mejor que el tuyo, eso es crítica. Te equivocas, no, te estás equivocando, creo que te equivocas en tu punto de vista. Entonces, eso es crítica. Y la crítica genera resistencia. Entonces,
si quieres amplificar tus posibilidades, porque eres una criatura sociable, social, entonces deja de criticar, ¿me entiendes? Porque la crítica, y digo, puedes hacer lo que quieras, ¿me entiendes? Pero yo propongo dejar de criticar, o sea, amplificar más bien cómo podemos solucionar los problemas, empezar a aportar soluciones. Y creo que eso se trata la siguiente palabra que tengo ahí como palabras que generan resistencia, y es el reproche. El reproche, yo lo he dicho, que el reproche es el asesino silencioso de las relaciones afectivas. El reproche es el asesino silencioso de las relaciones afectivas y más de las relaciones de pareja. Yo lo he visto con mi esposa, yo siempre le digo a mi esposa, no hay que reprocharnos, ya pasó. ¿Para qué hay que reprocharnos? Reprocharnos se busca un culpable. Por eso el reproche es tan dañino, porque nadie le gusta sentirse que es el culpable tampoco. Y mi esposa, por ejemplo, tiene este sistema operativo que siempre está formulando excusas. Es que esto, es que el otro. Yo le digo, ok, yo sé que tú hice mal en reprocharte por algo que ya hicimos, pero tú también no estás buscando la solución óptima al excusarte, porque entonces nunca estás consciente de tu responsabilidad. Tenemos que aprender a estar conscientes de nuestra responsabilidad. Pero entonces, si no queremos generar esta resistencia, no hay que reprocharle. Es muy importante. Yo propongo no usar el reproche en las parejas sentimentales. O sea, no usar el reproche porque es extremadamente tóxico y yo lo he comprobado. Yo hablo por experiencia propia. Entonces, enfocarnos en soluciones. Decir, bueno, ya ni modo. O sea, ya le compraste dulces a los niños, pues no pasa nada. Mañana hay que tratar de no llevarlos al Walmart para que no pasen por ahí porque ese es el problema que se genera cuando vamos a Walmart. Que como Walmart estratégicamente pone todos los dulces ahí en las cajas, entonces ahí están los niños viendo todas estas cantidades de dulces y bueno, pues tienen el deseo, quieren un dulce, o sea, creen que eso les va a hacer felices. Entonces yo digo, bueno, es que ¿para qué los trajimos aquí? Pero ahí es donde se genera el reproche. Entonces es importante estar conscientes de que el reproche genera resistencia. Y creo que, como dije, somos criaturas sociables. Nuestro mejor interés es buscar maneras de cómo socializar, de cómo coexistir. Entonces, si ese es nuestro enfoque, si esta es nuestra intención de buscar maneras más óptimas de coexistir, de socializar, entonces tenemos que estar conscientes de estas palabras que generan resistencia. Y hay muchas, obviamente hay muchas. Estas son las que yo hice 5 palabritas nada más, teniendo en cuenta este lapso de atención que tenemos los humanos, y hablar un poquito, y me extendí demasiado. Creo que si lo hubiera hecho en 2 videos para más o menos ir digiriendo. Pero pueden ver el video otra vez. Entonces, como dijimos, la primera palabra que genera resistencia es la palabra no, porque es la primera negación que aprendemos desde niños. Es el primer concepto abstracto que aprendemos desde niños. No quiere decir que no haga lo que yo quiero. Ok, eso quiere decir no. Pero si tengo que hacer lo que tú quieres. Ok. Entonces, la otra palabra que genera mucha resistencia es pero. Pero, o sea, cuando estamos hablando con alguien y cuando estamos dialogando y cuando estamos intercambiando ideas, si usas la palabra pero, entonces estás generando resistencia y la posibilidad de que esa conversación escale a algo positivo es casi nula. Entonces yo propongo no usar la palabra pero. Se fijan que yo también estoy articulando mi narrativa para no forzar a que hagan lo que yo digo, sino proponer soluciones, ¿ok? De eso se trata. Difícil es otra palabra que genera mucha resistencia, entonces yo propongo no usar la palabra difícil, yo propongo usar la palabra no es tan fácil, que es lo mismo. O sea, es proyectarte al futuro con una responsabilidad. Pero si te proyectas al futuro con una responsabilidad de que va a ser difícil, pues va a ser difícil. Si te proyectas al futuro con una palabra o con una responsabilidad que no va a ser tan fácil, bueno, pues ya vas más confiado, ¿me entiendes? Porque la confianza es muy importante. La palabra no es tan fácil, genera más confianza que la palabra es difícil, creo yo. La crítica es otra de las palabras o conceptos de palabras o grupos de palabras que generan resistencia. Entonces, yo propongo el abstenernos de criticar, o sea, no enfocarnos en qué es los errores que están cometiendo las personas, porque si vas a un psicólogo, o sea, el psicólogo, bueno, apenas dependiendo, ya ahora los psicólogos ya sí usan mucho la crítica, pero los psicólogos que de verdad son psicólogos no te juzgan, o sea, ellos saben que no pueden juzgarte. Si el caso si es más bien tengo problemas, no sé, en mi trabajo porque mi patrón es un desgraciado, no sé, lo que sea, pues ya los psicólogos, hay psicólogos para eso. Pero si es un problema como que me quiero suicidar o la vida no tiene sentido o quiero lastimar a las personas, que eso ya son trastornos psicológicos mucho más a profundidad, entonces tienes que ir con un psicólogo de verdad que empatice contigo sin un juicio, ¿me entiendes? Entonces el psicólogo lo que hace es que te deja que hables y te desahogues y ya empatiza. Bueno, no sé, yo no sé mucho de esto, pero
la crítica es destructiva y dependiendo, ¿ok? Porque yo el otro día dije, para mí toda crítica es constructiva. Si tú ya entras en un estado de conciencia, ¿cómo puedo decirlo?, sostenible, pues ya tomas cualquier crítica como algo productivo, porque tú transmutas las situaciones a tu favor y lo puedes hacer. Pero la crítica no es un camino muy, puedo decirlo, uno de los mejores caminos para seguir generando esas conexiones para poder coexistir. Entonces, yo propongo no criticar. El reproche es extremadamente tóxico en las relaciones de parejas. O yo propongo no hacer reproches. Ya pasó. O sea, de nada sirve quién tuvo la culpa, porque el reproche busca un culpable. ¿Me entiendes? Y leyendo sobre liderazgo y sobre cómo podemos buscar la mejor solución, he aprendido de que no busques quién tiene la culpa. O sea, busca sobre soluciones. De hecho, hay una analogía sobre buenos líderes que dice que un líder debe de regañar en privado y aplaudir en público. ¿Me entiendes? O sea, tú cuando vas a llamarle la atención a un empleado porque hizo un error, tienes que hablarle solito y decirle, mira, te estás equivocando aquí, te estás equivocando acá, pero siempre proponiendo una mejora hacia el futuro, hablando del futuro. Mira, si hacemos esto, podemos mejorar, no enfocarnos tanto en el pasado. Obviamente tenemos que analizar el error. Bueno, no sé, yo no soy un experto, como dije, pero el reproche es muy dañino. Entonces, hay siempre que hablar sobre las soluciones, cómo podemos solucionarlo para que esto no siga pasando, en vez de reprocharnos. Es que tú hiciste este error, es que tú la regaste aquí. Pero bueno, esto es con la intención de seguir hablando sobre este tema que a mí me apasiona y que hace poquito empecé a adoptar, que lo he llamado mi semántica personal, que no, yo estoy seguro que no soy el original de esto, pero este es un concepto que estoy desarrollando y que me gustaría trabajar mucho más. Es la semántica personal. ¿Cuál es tu diálogo personal? ¿Qué son las palabras? Y de hecho, creo que tengo un poquito de tiempo para compartir con ustedes, porque ya empecé yo a apuntar mi lenguaje recurrente. ¿Qué son las palabras que uso más constantemente? ¿Cuál es tu lenguaje recurrente? Si sabes cuál es tu lenguaje recurrente, vas a saber qué tan efectivo vas a ser en el futuro, ¿me entiendes? O sea, ¿de qué estás hablando constantemente? Ay, es que el trabajo es bien duro, es que es bien difícil, es que la renta. O sea, si estás constantemente enfocándote en lo malo, en lo negativo, pues eso se va a amplificar, desafortunadamente, y discúlpame que yo sea el que te rompe esa burbujita. Pero voy a compartir con ustedes, miren, tengo una lista aquí. Uy. Tengo una lista aquí, el otro día estuve haciendo una lista, a ver si se ve, es que la luz como que refleja mucho. Bueno, por ahí se ve una lista, son 44 palabras que me puse a investigar sobre mí mismo, si puedo decirlo así, para crear mi semántica y para crear un mapa de quién soy, ¿me entiendes? Por eso me gusta este librito, porque aquí estoy diseñando quién soy, quién quiero ser, cuáles son los errores que cometo. También aquí apunto, ok, a veces repito mucho lo mismo, a veces uso terminología muy compleja, a veces uso palabras muy rebuscadas y la gente pues no sabe de lo que estoy hablando, porque obviamente no han tenido ese proceso, ¿me entiendes? Porque yo no me puedo venir a sentar aquí a decir, por ejemplo, objetivo y subjetivo. Y yo hasta hace poquito aprendí que era objetivo. O sea, eso no quiere decir que yo ya lo sabía desde que nací, ¿no? Todo va en un aprendizaje, pero entre más... entre el diálogo tiene que ser un poquito más simple para poder conectar de una manera mejor, ¿me entiendes? Porque no estoy tratando de dar una cátedra aquí no sé, de lo que sea, sino de conectar a un nivel más práctico, ¿me entiendes? Creo que hay mucha especulación allá afuera y se puede uno perder en la especulación, ¿me entiendes? Se puede uno perder en, esta es mi opinión sobre esto, esta es mi opinión sobre lo otro, esta es mi opinión. Entonces yo digo, ok, creo que mi misión es más bien enfocarme en un conocimiento práctico, en hablar de las cosas simples de la vida, como esto que acabo de hacer, que para mí ya es algo simple, palabras que generan resistencia. Pero voy a compartir con ustedes mi semántica personal. Una de las palabras que uso constantemente, y ustedes no me van a dejar mentir, es óptimo. Yo estoy usando óptimo, y me gusta óptimo porque óptimo no es como un tope, no es el mejor. Óptimo es lo opuesto al mejor. Óptimo es lo mejor que podemos encontrar, pero hasta ese momento. Eso es óptimo. O sea, óptimo, como quien dice, no tiene un fin. Es una manera de hablar sobre el futuro infinito, sobre unas soluciones infinitas, voy a decirlo de esa manera. No me voy a meter mucho. Creer, yo uso mucho la palabra creer. Uso mucho la palabra amor también. Uso mucho la palabra autodeterminismo. Esas son mis palabras de poder. Uso mucho la palabra el acecho, que esto lo aprendí en el libro del fuego interno. El acecho es cuál es tu estrategia, cómo estás planeando llegar a donde quieres llegar. Obviamente sin un sentimiento maligno ni nada de eso, ¿me entiendes?
Inventario, yo uso mucho la palabra inventario, que quiere decir estar consciente de ser. Tienes que estar consciente de lo que eres y por medio del inventario vas a saber. Y obviamente en el libro del fuego interno lo usan de diferentes maneras, con diferentes connotaciones, pero a mí me gustó esa palabra. Empatía es una palabra que uso mucho. Presente, vivir en el presente es una palabra que uso mucho también. Conocimiento es una de mis palabras de poder. Educación es otra de mis palabras de poder también. Impecable, impecable es una de las palabras más importantes. Es siempre estar consciente de que tus acciones, debes buscar la mejor acción, la mejor palabra, el mejor pensamiento posible, el óptimo, es lo mejor que puedes encontrar. Eso significa óptimo, impecable. Consciente, estar consciente de ser es otra de mis palabras de poder. Inspiración, estar inspirado es otra de mis palabras de poder también. Neuroplasticidad es literalmente reconfigurar el cerebro a tu conveniencia, para lo que a ti te conviene. Construir, o sea, siempre estar en este ambiente de construir. Mejora, es Kaizen. Kaizen es una palabra de filosofía japonesa, creo, no sé si me equivoco. Pero Kaizen quiere decir literalmente mejora constante. Es decisiones pequeñas para resultados a largo plazo, pero grandes, ¿me entiendes? Prudencia es otra palabra que uso constantemente. Prudencia es la capacidad de tomar la mejor decisión. Decisión, bueno, ahí está conectado. Decisión es otra palabra. Emprendimiento es otra palabra que forma parte. Semántica es la que sigue. Semántica, estoy consciente del poder que tiene mi semántica, mi diálogo personal. Actitud es muy importante, es otra palabra de mis palabras de poder. Amistad, familia debería estar una desde el principio, pero bueno, acá la apunté. Misión, ¿cuál es tu misión en la vida? Guerrero, siempre me considero un guerrero. Propósito es una palabra también de poder. Dios, o sea, Dios, tengo siempre presente a Dios. Superconsciente, que es esta computadora perfecta. Creatividad, creo que es otra de mis palabras de poder. Pacifista, yo soy un pacifista, estoy en contra de la violencia, de las armas, del castigo, de las cárceles, de todo esto. Soy pacifista. Humanidad es otra de mis palabras de poder. Equidad es otra de mis palabras también. Estrategias, equidad es igualdad. Estrategia es cuál es la estrategia, el acecho, como dije también. Recursos, cuáles son tus recursos. También uso mucho estas palabras. Dinero, salud también. Longevidad, una de mis palabras favoritas, longevidad. No se trata de vivir, sino de la longevidad, de qué tan longevo eres. Entonces, qué tanta capacidad tienes para estar a tu mayor capacidad, o no sé cómo puedo decirlo. Abundancia también es otra de mis palabras. Legado, o sea, estoy consciente de un legado que quiero dejar. Liderazgo es otra de mis palabras de poder también. Serenidad, estar sereno, paz interior. Sinceridad también. Tengo aquí gracias, estar agradecido, y dualidad, la mente dual. Esta es más o menos mi semántica, aquí la tengo. Estas son las palabras que conforman mi diálogo más recurrente, mi diálogo personal. Entonces es muy importante hacer un inventario y que te pongas a estudiarte a ti mismo y decir, a ver, ¿qué es lo que digo constantemente? Yo es que si digo no puedo, y es que si digo esto. Entonces es más bien con esa intención de traer conciencia a tu diálogo, a lo que dices. Y recuerda que lo que dices es lo que dices de ti es lo que eres. O sea, y también qué es lo que te cree la gente. O sea, también, eres lo que te proyectas, pero también qué tan afinado está, qué tan óptima es tu proyección para que la gente te crea lo que estás diciendo que eres. Pero hasta ahí los dejo. Saludos para todos. Gracias a todos los que se mantuvieron por ahí. Muchas gracias. No veo muchos comentarios. Imagino que es un tema un poquito como el otro día que estaba compartiendo por ahí manejando, que sí, yo también lo escuché y dije, no manches, ¿de qué estás hablando, Adrián? Que estoy hablando de que no eres lo que eres, sino lo que proyectas. Pero creo que es una conjugación de todo. O sea, eres lo que proyectas, eres lo que crees que eres una conjugación de todo eso. O sea, la gente habla de ti y a fin de cuentas eso es lo que pueden percibir de ti. Entonces, no importa qué tanto digas, es que yo soy Si la gente percibe esto otro, entonces hay que afinar más esa proyección. ¿Qué es lo que dice de ti? ¿Cómo es que te proyectas? Bueno, hasta ahí los dejo. Estas son las palabras que generan resistencia, y también al último compartí las palabras que a mí me generan poder. ¿Cuáles son tus palabras que te generan poder y cuáles son las palabras que te generan resistencia? Me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Saludos para todos y muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Hasta la próxima.